como los cineastas, ¿no? ¿De qué van a vivir los cineastas? ¿De qué va a vivir una persona que estudia literatura? Pero hay relación, Claudia, entre la literatura, el periodismo, y tú la encajaste muy bien, porque además has hecho un doctorado, ¿no? Hice un doctorado cabalmente bueno... ¿Narrativa, creo? Sí. Casimira, pero claro, para que vean ustedes que yo tengo que leerlos muy bien para entrevistarlos. Sí, yo estudié por descarte comunicación, yo salí del Colegio Franco con una especialidad en literatura, y para tratar de combinar ese bachillerato literario, pues entré a comunicación, que era lo que más se aproximaba y me permitía mi mamá y mi papá, en el fondo, ¿no? Y después de la licenciatura me voy a Bélgica, y ahí tengo la suerte de conocer a un profesor que tenía un doctorado en literatura, pero trabajaba en comunicación. El director del departamento de comunicación era literato, en verdad. Entonces hago tanto la maestría como el doctorado en comunicación, pero en verdad lo que hago es unir narratología y comunicación. Y eso me permite, como tú dices, encontrar esa lógica que está en la literatura y que se expresa en los productos mediáticos. Maravilloso. Sí. Qué bueno. Y en el caso de Antonio, pues que ustedes no lo van a creer. Para empezar, ingeniero mecánico. Porque es ingeniero mecánico. Después ya se animó por la fotografía, por el cine. Efectivamente, hice mis estudios en Estados Unidos y toda mi pasión cuando era un joven recién graduado del colegio era la mecánica, ¿no? Yo arreglaba mi primer carro que me compré en Estados Unidos, yo lo reparaba, Bueno, pero ese amor se fue diluyendo cuando me comencé a enamorar de la fotografía. Y luego a través de la fotografía también entré al cine. Y para responder tu primera pregunta, Casimira, es que efectivamente cuando se está en el campo de la comunicación o en el campo creativo, se debe tener una cierta disciplina con uno mismo, ¿no? Y liderazgo también. Correcto, y tener ideas que sean originales, tener propuestas que sean también interesantes. Yo creo que eso es parte del quehacer del creador, porque si tú repites lo que otro ha hecho ya no es tan interesante, y además si no lo haces mejor. Por lo tanto, en el campo cinematográfico, como también fotográfico, tiene que primar ese tema del cariño, el apasionamiento y una entrega en la que tú sabes cuáles son las consecuencias, no estás entrando a algo que tú ingenuamente crees que siempre te va a ir bien. Entonces, en estos campos hay grandes éxitos a nivel de reconocimiento y económicos, como también grandes críticas o derrotas, ¿no? Eso, y esa parte es difícil que dice Antonio, ¿no? Que hay que ir constantemente innovando, recreando, etcétera. ¿Cómo empezó a construirse en el cine, Antonio? Pero tranquilo, continúe. Yo lo que le quería decir, claro. Mira, es que un poco en la comparación del trabajo de Antonio, es que nosotros los periodistas estamos mirando la historia corta. Lo que sucede en la mañana, lo que sucede en la noche, contando, pero con una mirada a veces muy corta, ¿no? A veces a los periodistas, muchas veces a los periodistas nos falta mirar ese contexto, el ubicar la pieza del presente en el rompecabezas. Yo creo que los cineastas, los buenos, tienen la virtud de tener esa mirada larga y de contar una historia, así sea desde la ficción, que la ficción no es sino la realidad, contarnos la historia y esa virtud y esa mirada larga e inclusiva tiene que tener un buen cineasta. Un buen análisis. ¿Verdad? ¿Verdad? Efectivamente, en el caso mío, obviamente yo tengo que siempre hablar en primera persona porque cada cineasta puede tener diferentes motivaciones o diferentes estilos en la vida y en el quehacer creativo. Como dije, yo ingresé al cine a través de la fotografía, y cuando volví a Bolivia después de estudiar en Estados Unidos y hacer algo de práctica allá, me reuní con mi viejo amigo y condiscípulo de curso, Jorge Sanginés, Ay, sí. con quien comencé, él me invitó a trabajar
todavía existía el Instituto Cinematográfico Boliviano, pero ni bien ya estaba a punto de comenzar mi nuevo trabajo, el instituto se cerró. ¿Qué año? El año 66, porque Jorge había hecho la película Ucamao, hablaba en Aymara, con una temática totalmente nueva y además con una sensibilidad social muy aguda. Y al régimen de ese entonces no le gustó mucho la película. Entonces decidieron cerrar el instituto y además también comenzó la televisión. Fundado por el MNR, ¿no? El Instituto Boliviano. Claro, fue fundado por el gobierno de Paz Extensor. Era el órgano, no había televisión, o sea que era el órgano de comunicación visual por excelencia. Ahí pues usted se quedó, pero con Ucamao, ¿no? Claro, entonces ahí yo comencé a trabajar con ellos y fundamos lo que se vino a llamar después el grupo Ucamao, la productora cinematográfica Ucamao, y en grupo logramos hacer, bajo la dirección de Jorge, guión de Oscar Soria, producción de Ricardo Rada y yo la parte técnica y fotografía, la película Sangre de Cóndor y Ahuarmalcu, que fue otra expresión cinematográfica en los años 60 de una posición política y además para tratar temas fuertes, temas candentes y temas que producían mucha polémica. Entonces Jorge con ese cine se inscribe en lo que se llama el cine combativo, en el cine revolucionario y después se llama en Latinoamérica el nuevo cine latinoamericano, a diferencia del otro que era solamente para mero entretenimiento. Con uno de los promotores del cine latinoamericano, qué orgullo, Claudia. Pero, Antonio, ¿se considera parte del cine revolucionario hoy? Bueno, los años pasan y uno, desde luego, va cambiando o evolucionando. Efectivamente, con el grupo, con Jorge hicimos la película Ahuarmalcu y después El Coraje del Pueblo. Sí, sí. Luego vinieron los vaivenes políticos y eran dos caminos, ¿no? O irse al exilio o bien hacer un cine de otra manera. Y yo elegí esta segunda opción. Comencé a hacer lo que podría llamar un cine de examen social, un cine en la que uno entra más profundo en los problemas de la sociedad. Y ahí comenzó mi primera película que después se llamó Pueblo Chico. Sí, sí, sí. Y éxito también. Sí, fue de mucho éxito. Y fue precisamente Ricardo Rada, que en ese entonces estábamos de socios y asociados y amigos, que él era chuquisaqueño, ya falleció, y él contaba historias sobre su tierra, sobre las provincias, las cosas que pasaban, las injusticias y demás. Y pues decidimos hacer una película sin que yo conozca y... Bueno, entonces ya te has respondido, Claudia, ya te has respondido. Ahora, Claudia, a ver, tú eres una mujer de sentimientos intensos, eres muy apasionada, se ve por lo menos inquisitiva a veces, ¿no? O generalmente. Bueno, eso es lo que proyectas. ¿Esa será tu esencia, tu personalidad? Yo me siento más bien dócil, ¿eh? Me siento, luchadora de mis creencias, sin duda, ¿no? Pero más bien tranquila, ¿no? Mientras no me moleste. ¿Alguna vez? Sí puede ser la apariencia. Eso. Así es. ¿Alguna vez perdiste la calma frente a alguno de tus entrevistados? Sí, alguna vez he debido perder la calma. Pero es bueno también, ¿no? Porque eso nos permite también interactuar, claro. Nos permite generar una sana tensión en la entrevista, ¿no? Y el miedo en un periodista, ¿es un mal amigo? No, al contrario. Yo creo que es un buen amigo. Yo creo que como estamos trabajando en esta lógica de producción cotidiana, semanal, hasta mensual, ¿no? Creo que lo que tenemos que tener es mucha precaución, tensión, tener miedo de lo que estamos haciendo porque es un producto que estamos lanzando a la sociedad, es una interpretación, es como la comida rápida, ¿no? Tiene que salir ya y no por eso tiene que ser malo. ¿Y alguna vez tuviste miedo a algún entrevistado?
a entrevistar, a decir, Sí. es decir, y ahora si se enoja conmigo, o si se susceptibiliza, o si, no sé, ¿no? Sí, sí, y yo creo que con la gran parte de los entrevistados, ¿no? Es como cuando uno escribe, Es un cuando respeto, sí. ¿no? Además. O ese miedo a que la próxima película nos salga un desastre, ¿no? Que la claro. columna nos salga un desastre, ese vértigo frente a la pantalla vacía, ¿no? Tú debes sentir el mismo vértigo, no Todo el sabes tiempo. cómo va a salir. Eso es lo lindo, eso es lo lindo, y eso es lo que nos hace sentirnos diferentes todos los días. Don Antonio, así como los periodistas corren riesgo, los cineastas también. Usted hace un momento decía la parte económica, y es verdad, ha tenido que vender hasta su casa. Bueno, es así, efectivamente, y volviendo al tema del miedo, es también lo que se llama el respeto por lo desconocido, ¿no? El respeto por la personalidad de la otra persona. En el caso del cine, también debe haber ese respeto por tratar temas, aunque sean duros, aunque sean vidriosos, aunque sean polémicos, pero siempre con respeto. No hacer una invención de las cosas, ni tratar de exagerar para bien de la pantalla o para que haya más público. Yo no soy proclive a estas, llamemos así, estridencias. No, usted no es un hombre que halague muy fácilmente, don Antonio, es de carácter muy duro, muy fuerte. Entonces, eso es lo que llama la atención también de él, ¿no? A mí me gustan tratar temas primero que me emocione, primero que me hagan sentir, primero que digo, esto parece que es materia prima para hacer una película. Y de esa manera me he metido también en Honduras, ¿no? Porque me he metido en temas como la Guerra del Pacífico, que esa ha sido una experiencia en mi vida donde he tenido que aprender a ser historiador durante 5 años de Y investigación no me y olvido trabajo. de Amargo Mar, que es otra película suya que ha causado gran revuelo por la manera en que él ha mostrado la historia. ¿Qué les parece si hacemos una pausa en Casi al Mediodía y volvemos enseguida? Conversando con los invitados, no saben qué interesante en la pausa. Casualidad increíble entre ellos. Primero que Claudia, ya nos adelantaba, estudió en Bélgica, en Lovaina. Y bueno, don Antonio ha estado casado con una famosísima pintora, una escultora en este caso, que murió hace varios años, ¿no? Sí, Danielle Cayet. Famosísima, así es. Yo he leído acerca de ella, no he tenido la suerte de conocerla, pero, bueno, era francesa. Así es. O sea que usted habla francés. ¿La conoció ahí a ella en Francia? En realidad, un romance internacional, la conocí en Italia. Oh, por favor. Yo vivía en Nueva York y, claro, yo estuve en Francia muchas veces, pero nunca he vivido en Francia. ¿Y aprendió el francés por ella? Por ella y porque tenía también que conquistarla al principio. Hacer mi muy buena tarea. Me parece. Y Claudia habla muy bien el francés. Lúzcanse un poquitito, por favor, aquí en Casi al Mediodía. Me queda Alors, bien. la paella, c'est excellent, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Peut-être on parle trop et on mange moins. Oui. Et peut-être que Casimira comprend très bien ce qu'on est en train de parler. ¿Tu comprends, Casimira? No he entendido nada, solo creo que me has dicho al final si comprendo, Sí. ¿no? Nada, chicos, pero bueno, me siento muy orgullosa de bueno, pues de tenerlos a ustedes hablando en francés, porque sé que hay mucha gente que nos sigue a través del internet, que son bolivianos, que están muchos años ya por ahí en Francia, en Bélgica, y Les mueve algo. Claro, los están escuchando. Oscarito.